empecé la serie de lo que será, o lo que es Pulso Revive, y cómo la palabra revive, cada una de las letras representa las características de un discípulo. Entonces, la semana pasada vimos la primera R, que es rescatar. Entonces hoy vamos a ver la E, que es empoderar. Y empoderamiento tiene que ver con el discipulado. Es empoderamiento por medio del discipulado. Ahora le repito que lo que estamos viendo describe a alguien que debe hacer por naturaleza este comportamiento, porque se trata de alguien que volvió a nacer. Entonces, cuando tú eres salvo, entonces lo primero, o una de las cosas que quieres hacer es rescatar a otros. Rescatar tiene que ver con evangelismo. Entonces, es algo que debemos hacer por naturaleza, debe venir de una forma tan natural. Queremos alcanzar a otros porque Cristo nos alcanzó a nosotros. Entonces queremos compartir a los demás a Jesucristo. Queremos que conozcan al Salvador que nos salvó. Y por lo que Él hizo en nuestras vidas, entonces nosotros también queremos, ¿verdad?, compartirlo con otros. Le llamamos rescate. Hay citas bíblicas, por ejemplo, el apóstol Judas dijo que al pecador hay que rescatarlo del fuego. Entonces, repito, es lenguaje que también está en la palabra de Dios. Empoderamiento, pues nosotros no podemos hacer nada sin el investimento de poder del Espíritu Santo. Entonces también necesitamos ser empoderados, porque de pronto estamos tratando con situaciones que son de naturaleza, ¿verdad?, sobrenatural. Por ejemplo, si oramos por alguien que está endemoniado, oramos por alguien que está demonizado, o oramos por alguien que está enfermo y necesita un milagro, entonces necesitamos ahí el poder de Dios. Eso es algo que no podemos hacer solos, o sea, no lo podemos hacer con nuestro intelecto, no lo podemos hacer con lo que nosotros sabemos que creemos, o no lo podemos hacer con toda la educación que nosotros creamos tener. Necesitamos el poder del Espíritu Santo. Entonces hay un empoderamiento que viene por medio del discipulado. Como por ejemplo ahorita lo que estamos haciendo, y usted está ahí, está escuchando, algunos están tomando nota, están siendo discipulados, están recibiendo discipulado. Entonces la E tiene que ver con empoderamiento por medio del discipulado. Y todo esto no solamente es decir, ok, me voy a discipular. ¿Qué pasa? ¿Qué está asociado con el discipulado? Tiene que ver con tu crecimiento, tiene que ver con tu formación, tiene que ver con tu madurez. Diga conmigo, madurez. Esta es una muy importante, la madurez. No sé si tenga tiempo de entrar hoy un poquito a ello, si no lo hago la semana que entra y luego doy lo que es la B, que es la que sigue. Pero escuche, discipulado una vez más, tiene que ver con tu crecimiento, con tu formación, con tu madurez. Tiene que ver con tu santificación. Tiene que ver con desarrollar una vida de oración y tu transformación por el poder del Espíritu Santo. Gracias, ya tengo. Gracias. Sí, y luego, si es necesario, también es entrar en un proceso de sanidad, un proceso de restauración que también tenemos. Y también se trata con descubrir tu llamado personal, descubrir tu llamado personal. O sea, ¿qué es lo que
específicamente qué es lo que debes estar haciendo para Dios. Repito, creo yo que estamos viviendo en un tiempo donde lamentablemente hay mucha orientación a las actividades, hacer por hacer, y las personas no están haciendo lo que deben estar haciendo para Dios, específicamente para Dios. Escuche, todos podemos servir. Todos podemos servir de alguna forma y de alguna manera, y algunos son llamados a servir, pero saber lo que debo estar haciendo para Dios. Escucha, cuando tú ya sabes lo que debes estar haciendo para Dios, servir ya, y no, continúas sirviendo, pero ya es más algo que tú haces acá como en el lado, a la periferia, porque ya sabes exactamente en lo que debes estar enfocado. Ahora, yo le diría que mientras Dios le revela a usted qué es exactamente lo que debes estar haciendo, tú necesitas seguir siendo discipulado, necesitas seguir llenándote, necesitas seguir preparándote. Y esto es lo que también empoderamiento por medio del discipulado tiene que ver. Entonces, para esto, diga conmigo, si no estoy leyendo la palabra de Dios, no me estoy preparando. Otra vez, si no estoy leyendo la palabra de Dios, no me estoy preparando. Y escuche, es muy fácil engancharse con este dispositivo. En otras palabras, hay predicaciones, hay enseñanzas, hay de todo, hay de todo. Pero escuche, no hay nada mejor que cuando usted esté leyendo la palabra de Dios, el Espíritu Santo le empiece a hablar directamente a usted, no por medio de un video, no por medio de alguien más. Dios usa a todos y sí, podemos aprender de otros, pero no hay nada que cuando tú estés leyendo la palabra de Dios y el Espíritu Santo te empiece a dar revelación. Por eso tiene que hacer el tiempo de leer la palabra de Dios. Desvélese. Yo pasé un día esta semana donde nada más dormí 3 horas. 3 horas. Y hasta batallé para dormirme. Y me vuelvo a levantar. Y estoy buscando, estoy orando. Créame que algo sobrenatural sucede cuando usted hace de la búsqueda de Dios una prioridad. Cuando no recibes ayuda, ya hasta tu cuerpo se siente hasta más cansado a veces. A veces es al revés, duermes tanto, 8 horas, 10 horas, y de todos andas cansado. Pero cuando buscas a Dios, el reino es primero, tú puedes dormir 3 horas, 4 horas y te sientes con una energía. Es sobrenatural. Pero necesito, ¿verdad?, buscar hacer esto. Pero la palabra de Dios es bien importante. Si va conmigo ahí a 2 Timoteo 3:16, 2 Timoteo 3:16 y 17, dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia o instruir en hacer lo correcto, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Repito, esta preparación, y es lo que hace el discipulado, nos empodera. O sea, escucha, tú no solamente debes de ser una persona bien preparada. Dice la Escritura de Dios que debemos presentarnos a Dios como obreros aprobados, que no tienen de qué avergonzarse y que usan bien la palabra de Dios. Entonces, no solamente debes ser una persona preparada, no solamente debes tener el conocimiento bíblico, debes ser una persona con poder. Why?
Ahorita dije algunas cosas porque vamos a toparnos con cosas sobrenaturales. Por eso necesitas poder sobrenatural, ¿sí? Pero sí sabe por qué necesitaría usted poder para salir allá afuera a cumplir su llamado, su misión. Es algo que Jesús le dijo a los discípulos. Para entender por qué necesitamos ser investidos de poder del Espíritu Santo para hacer nuestra misión en el mundo, todo lo que tenemos que ver es que somos enviados como ovejas en medio de lobos rapaces. Somos enviados como ovejas en medio de lobos rapaces. Mi hermano, mi hermana, quiere decir que el ambiente donde tú y yo tenemos que cumplir nuestra misión para Dios es un ambiente hostil, es un ambiente agresivo. Somos llamados a hacer una guerra y nos envía como ovejas en medio de lobos. No se trata de cualquier ambiente, es un ambiente difícil, es un ambiente duro. Para esto tienes que estar maduro, tu carácter tiene que estar formado, por eso necesitas crecer, porque de otra manera no vas a poder. Si todavía te ofendes fácilmente por cualquier cosa, no estás listo, no estás preparado. Tienes que ser formado, y tienes que ser formado muy bien, porque sí te van a insultar, sí te van a atacar, y aún lo que viene va a ser peor de lo que quizás algunos de nosotros hemos experimentado. Y para esto hay que estar bien, pero bien formado, bien preparado. Te digo una vez más, si no estás leyendo la palabra de Dios, no te estás formando. No está pasando nada. No estás pasando tiempo con aquel que te va a ayudar, con aquel que te quiere enseñar. Déjeme adelanto un poquito. ¿Sí sabe por qué necesitamos madurez? Madurez es el proceso que usa Dios para prepararte para escuchar su voz. Madurez es el proceso que usa Dios para prepararte para escuchar su voz. Si no eres maduro, vas a batallar para escuchar la voz de Dios. Y escucha, cuando Dios te habla, va en serio la cosa. Cuando Dios te habla, va en serio. No te va a hablar si Él ve que no has tratado todavía con esas áreas inmaduras. ¿Sí? ¿Qué es madurez? ¿Cómo se define madurez? Le voy a dar 10 segundos. Escriba, madurez es. Madurez es. Madurez es la ausencia de actitudes y comportamiento infantiles. Madurez es la ausencia de actitudes y de comportamientos infantiles. Ausencia. O sea que en mí no hay actitudes y comportamientos infantiles. Maturity is the absence of attitudes and infantile behavior. Let me say it in English so you can understand me. You can no longer act like a child. You can no longer act like a child. En español, para que me entienda, ya no puedes comportarte como un niño. Pablo dijo, cuando era niño, pensaba como niño,
hablaba como niño, razonaba o juzgaba, tomaba mis decisiones como un niño. Pero cuando ya fui hombre, dejé las cosas de niño. Pregúntale a alguien ahí enseguida, ¿te diste cuenta cuando te hiciste hombre? Si es mujer, pregúntale, ¿te diste cuenta cuando te hiciste mujer? Porque no eres maduro porque usas desodorante. No eres maduro porque te sabes peinar, porque te sabes vestir ya solo. Ni tampoco eres maduro porque ya manejas un carro cuando antes jugabas con ellos. Cuando Pablo dice, pero cuando fui hombre dejé, esto lo vamos a ver un poquito más profundo la semana pasada, no sé por qué siento ahorita adelantarle un poquito. Dejé, abandoné, la palabra griega ahí es desactivé al niño. Escuche, desactivé al niño. Si tú no desactivas al niño, tú vas a seguir pensando que ponerte la armadura de Dios es jugar al soldadito. No, el niño juega estos juegos de fantasía. Yo soy esto, yo soy lo otro, y desarrolla personalidades, y yo soy Superman, y yo soy un soldado, yo soy policía, yo esto, yo lo otro. No, se tiene que desactivar al niño. Si no desactivas al niño, si no desactivas a la niña, tú vas a seguir siendo una persona inmadura. Te vas a quedar en el subdesarrollo. Por afuera te ves muy bien, te vistes muy bien, quizás hablas muy bien, te sientes muy educado, pero por dentro hay un niño, una niña a la cual Dios no le puede hablar. El pueblo de Dios dijo. Entonces, la madurez es un factor muy importante. Necesitamos madurar. ¿Sí? Y esto también sucede cuando estoy discipulándome, cuando me estoy preparando, cuando estoy buscando. Escuche, es que cuando Dios te habla, una cosa es que tu pastor, tu líder te diga, sabes que esto no está bien, esto no es correcto. Y otra cosa es que venga Dios y con su Espíritu Santo te diga, hey, wow. No. Es otro nivel, es otra cosa. Entonces nos tenemos que preparar. Escuche, ¿cuántos aquí pueden decir honestamente, yo todavía me necesito preparar? Levante su mano. Gracias por su honestidad. ¿Sabe lo que usted dice de usted? Y qué bueno que es honesto, que usted todavía es insuficiente. Y eso no es para sentirse mal, es honestidad. Pablo dijo, es importante que no piensen de sí mismos o tengan un concepto de sí mismos más alto del que deben tener. Eso está en Romanos capítulo 12. Si yo siento que estoy insuficiente, es lo que me debe impulsar a querer ser mejor, a querer prepararme. Entonces, cuando la palabra dice que debemos prepararnos, significa, y de una forma perfecta o completa, es que Él nos tiene que terminar, porque no estamos completos. Nos tiene que preparar, equipar completamente, preparar perfectamente y completar para un propósito especial, que estemos completos. O sea, Dios, escucha, Dios te tiene que preparar. Si tu llamado está aquí y tú estás aquí, Él tiene que prepararte para que tú estés al mismo nivel de tu llamado. Diga conmigo, necesito convertirme en mi propósito. Otra vez, necesito convertirme en mi propósito. ¿Sí? Esto es muy importante. Entonces, esto implica que mientras no estés preparado, no debes salir a una misión. ¿Oyó? Si tú sales a una misión y no estás preparado, vas a salir a esa misión deforme, espiritualmente deforme. Y no debes, si no estás listo.
si no estás preparado. Pero repito, no pierdas el tiempo tampoco, o sea, tú debes estarte preparando. Tienes que dedicar el tiempo a ser discipulado, porque esta palabra también para preparación significa que carga con la idea de que hay un lapso de tiempo, hay un tiempo que se consume. Hay un tiempo que se consume. Si alguien quiere ser enviado a una misión, una de las preguntas, ¿verdad?, que yo haría es: ¿cuánto tiempo has pasado preparándote para esta misión que tú quieres hacer? ¿Cuánto tiempo has pasado preparándote para esta misión? Pues tanto tiempo. ¿Y cómo te preparaste? ¿Cómo fue tu preparación? ¿O quién te preparó? Ahora, repito, no estamos hablando de cualquier actividad. Estamos hablando, hermanos, ya de algo que va a impactar vidas. Y hay que estar preparado. Esto es lo que está implicando, o lo que implica la palabra de Dios. Usted es una oveja, va a estar en medio de lobos rapaces. Piense un poco en el nivel de preparación que usted necesita hacer para, como oveja, poder moverse en medio de lobos que te van a querer matar. ¿Sí? Muy, pero muy importante. Necesitas formación, necesitas estar maduro. Dios tiene que formarte completamente para tu misión. Se requiere un alto nivel de preparación. Entonces, dice la palabra que Dios la usa para enseñarte, redarguirte, corregirte e instruirte. Y esto es para que estés completamente preparado para tu misión. La palabra de Dios te equipa para el servicio espiritual y para el propósito especial que fuiste llamado a vivir. Entonces Dios no puede enviarte a hacer luz en medio de una generación maligna y perversa, deforme o inepto. Te van a comer vivo. Te van a comer vivo. Y normalmente lo que sucede es que te desilusionas tanto, te entristeces tanto, que al rato no vas a querer hacer nada. Pero el error lo cometiste tú, porque tú saliste o fuiste a hacer algo y no estabas preparado. No sucedió. Te tiene que reparar. Escuche lo que acabo de decir. Primero te tiene que reparar y equipar enteramente con su poder y con su palabra. Cuando gente, ¿verdad?, viene a la iglesia o Dios salva a personas, entran con bagaje, entran con cosas, entran con cuestiones. Dios tiene que repararlos. Míralo como otra forma de entender la santificación. Pero la palabra, y la razón que debemos llenarnos de ella, es porque ella dice que actúa poderosamente dentro de ti. Actúa poderosamente dentro de ti, por lo que tú necesitas llenarte de esa palabra. La palabra de Dios es viva, es eficaz, hace algo en ti. Y por eso la razón de estarse llenando. Olvídese ahorita de decir: es que la leo y no la entiendo. A usted no le interese eso. No se trata de que yo no la entiendo todo. Hay cosas que yo no las entiendo. Me lleno de esa palabra de todos modos, porque va a llegar un momento donde el Espíritu Santo la va a revelar, la va a enseñar. Pero usted llénese. Algo en usted no puede actuar si usted no la metió. Necesita meterla en su espíritu. Y para esto, repito, hay que dedicar y hacer tiempo a la palabra de Dios. No se trata solamente de obtener conocimiento o estudiar. La palabra está viva y es una fuerza dentro de ti. Es una fuerza dentro de ti. Entonces ella opera, actúa, obra y activa en tu interior todo el propósito de Dios para ti. Te está enseñando, te está preparando, te está formando. Y repito, nunca debes salir prematuramente a una misión, menos si eres un recién nacido en el Señor. Dios tiene que santificarte y prepararte
para que hagas todo con éxito y victoria. Dios no te va a mandar a algo, hermanos, donde Él sabe, por ejemplo, que tú vas a fracasar, que tú vas a fallar. No, Él no te va a poner en una posición donde tú vas a fallar. Él siempre te va a enviar a una misión completamente preparada. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Esto está en 2 Timoteo 2:15. 2 Timoteo 2:15. La palabra entonces es una espada, es la espada del Espíritu. Y mientras más yo entre en la palabra de Dios, más busque, más me prepare, entonces voy a saber cómo usar la palabra. Entonces yo necesito estar tan preparado que cuando el Espíritu Santo me diga, háblale a esta persona, Él me va a respaldar, Él me va a ayudar para traer convicción a esa persona. Ahora, y escucha, esto sucede mucho, y es la razón que hay hasta denominaciones enteras, por esto que voy a decir, que están completamente erradas. Si no aprendes a usar bien, como dice la Escritura, la palabra de verdad, necesitas aprender a usarla bien. A usarla bien. Te expones a ser engañado y como resultado de ello engañarás a otros por tus interpretaciones erróneas de la palabra de Dios. Entonces hay denominaciones, porque interpretaron la palabra de Dios de cierta forma, es ahora lo que enseñan. Y es un error, es un engaño. Entonces la palabra de Dios se convierte también en ese filtro, ¿verdad?, para discernir cuando una enseñanza no es la correcta. Hay que ser discipulado e instruido en la palabra de Dios para no caer en errores doctrinales y en mentiras. Es bien importante estar por eso lleno de la palabra de Dios y estar discipulado y estar entrenado. El apóstol Pedro escribió que los indoctos o ignorantes tuercen las escrituras para su propia perdición. En un estado de ignorancia, la persona que permanece en un nivel inferior a la verdad no puede ser elegida como instrumento de Dios, ni tampoco podrá llegar al conocimiento de su propósito, porque se mantiene fuera de la verdad de Dios. Repito, empieza a interpretar o a creer entender la palabra de cierta forma y no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Si usted llega a platicar con gente, ponga atención y se da cuenta que mucho de lo que dicen son sus propias ideas, son perspectivas personales. Y cuando eso ya sucede, ahí hay un prejuicio de doctrina errada. Hay gente que se aferra a creer cierta cosa, pero no la puede sostener bíblicamente. Es una idea muy personal. Si alguien dice, bueno, yo creo que Dios esto, la persona tiene que poder decir y mostrar por la Biblia por qué cree eso. No nada más puedes decir, bueno, yo creo que Dios. Entonces ahí tú debes preguntar, ¿quién te dijo? ¿Te dijo Dios? Repito, una muy simple. Yo no creo que Dios envíe a alguien al infierno. Tienes que poder respaldarlo con la Biblia. Eso que acabas de decir. No nada más puedes decir, ¿verdad? Yo creo que Dios es tan amoroso que no va a enviar a nadie al infierno. Ok, ¿dónde está en la Biblia? Muéstralo.
¿Cuáles son los versículos? No nada más decirlo. Ese es un prejuicio personal en relación a tal tema, ¿sí? Tienes que leer la palabra de Dios y presentarte a Dios como un obrero aprobado. Ahora, porque la palabra de Dios es el pensamiento de Dios, santifica. Porque el pensamiento de Dios es la palabra de Dios, lo que hace es que santifica. Cada pensamiento de la mente de Dios remueve y reemplaza los tuyos. Eso es purificación de tu mente. Porque recuerde que debemos movernos en la mente de Cristo, no en la nuestra. No en la nuestra. Cada vez que escudriñas la palabra de Dios, la lees, la estudias, renuevas el espíritu de tu mente. Es lo que estás haciendo. Cuando vienes y lees su palabra, entra a tu espíritu, entra a tu mente, y los tuyos empiezan a ser sacados. Donde al rato, ¿verdad? Todo lo que tú, la forma en que piensas con la mente de Cristo. ¿Sabes cuándo vas a saber que ya andas ahí en ese territorio? Cuando la gente te diga: ¿qué no te cansas de hablar de Dios? ¿No te cansas de hablar de Cristo? ¿No te cansas de...? Ya sabes que andas en ese territorio. Ya no piensas de otra forma, no piensas de otra manera. Es Cristo, Cristo y Cristo. Y créame, es algo realmente impresionante, sobrenatural. Entonces, cuando lees la palabra de Dios y el Espíritu Santo te está santificando, también está removiendo los obstáculos que te impiden escuchar la voz de Dios. La santificación del Espíritu Santo también es para remover los obstáculos que te impiden escuchar la voz de Dios. Entonces la santificación también te purifica para prepararle el camino a la voz de Dios en ti. Antes de que te pueda dar revelación, te tiene que santificar con su palabra. Un carácter espiritualmente deficiente no puede recibir ni cargar revelación, y no puede ser de una forma constante. Dios te puede hablar porque te va a hablar, siempre va a estar buscando llamarte la atención, pero lo que Él quiere hacer es que tú constantemente estés, ¿sí?, en la habitación de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo, el que habita, el que vive allí, ¿sí?, es el que está escuchando, teniendo esa comunión, esa intimidad con el Espíritu Santo todo el tiempo. Entonces los obstáculos emocionales y mentales que estorban oír la voz de Dios son removidos a la medida que estudias, eres discipulado por la palabra de Dios y sobre todo la obedeces. Y sobre todo la obedeces. Tú lees algo que debes hacer, el Espíritu de Dios va a esperar que tú la obedezcas. O sea, ya la sabes, ya la conoces, pero necesitas obedecerla. Primera de Pedro 1:22 dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu.
La palabra de Dios dice en el libro de Santiago que pecado es saber hacer lo bueno y no hacerlo. You're sinning. Eso es pecado. Saber hacer lo bueno y no lo haces. Entonces, una vez que ya sabes, necesitas obedecer. Y escucha, cada vez que obedeces, tu vida es santificada. Cada vez que obedeces, tu vida es santificada. Está conectado el aprendizaje a la palabra de Dios con la santificación. Entonces, diga esto conmigo: si no estoy leyendo la palabra de Dios, no me estoy santificando. ¿Sí? Porque ahí viene nuestra santificación. El Espíritu Santo te empieza a revelar, cuando lees su palabra, lo que está encubierto a tu ojo y a tu intelecto humano. Él quiere llevarte mucho más allá de lo que estés viendo en la superficie. Quiere darte revelación. Repito, esto tienes que hacerlo cuando estudias la palabra de Dios. Y lamento tener que desilusionarte. No es suficiente con nada más estar escuchando videos. No es suficiente. ¿Sí? Necesitas estar pasando tiempo leyendo la palabra de Dios. Nada, porque ahí nada más eres tú y el Espíritu de Dios. No es alguien más hablando, no es el pastor, no es un profeta, no es un evangelista, no es nada de eso. Eres tú y el Espíritu Santo. Porque escucha, si no, lo que va a suceder es esto: tú vas a depender de que alguien más te diga algo, y vas a crear una dependencia en el hombre, cuando el Espíritu Santo te quiere hablar a ti directamente. ¿Sí? Muy importante. Por eso haga el tiempo. No se pierda de las oportunidades que usa el Espíritu Santo para manifestarse a tu vida. ¿Sí? Ese es el tiempo que usa el Espíritu Santo para enseñarte a oír y discernir la voz de Dios. Es cuando pasas tiempo en buscando esa palabra de Dios. Amén. Voy a terminar con esto. La palabra de Dios es la voz escrita de Dios, y solo el Espíritu Santo la puede enseñar, la puede revelar. The Word of God is the written voice of God, and only the Holy Spirit can teach it to you, can reveal it to you. The Word of God is the written voice of God, and only the Holy Spirit can teach it to you, can reveal it to you. Su palabra es espíritu y vida. No es letra solamente. No es un libro de invención o sabiduría humana. Es la pura, viva palabra que salió de la boca del Dios viviente, que necesita ser escuchada, y solo el Espíritu Santo, quien escudriña y conoce las cosas profundas de Dios, la puede hacer oír mientras la estudias en preparación para tu llamado y tu ministerio. Tómalo en serio. Tómalo en serio. Mire, quizás, yo digo, usted podrá pensar, yo no sé, que lo que usted va a hacer para Dios no va a ser mucho o no es muy grande. Ese no es el punto. El punto es de que tenemos el privilegio más grande, hermanos, en la tierra, de haber sido llamado por el Dios que creó todo lo que vemos, y que Él puso sus ojos en nosotros,
Y por tan pequeño o insignificante que nosotros pensemos que vamos a hacer para Dios, o quizás decimos, ¿qué posiblemente puedo hacer yo para Dios? Tú nada, pero si te pones en las manos del Dios Todopoderoso, no hay cosa que no puedas hacer. ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está tu espíritu? ¿Dónde está el decir, aquí estoy, Señor? ¿Sabes que no sé nada? Me falta mucho, pero yo aquí estoy. Aquí están mis manos, mis pies, mi boca, mis ojos. Aquí estoy, Señor. Y usted se puede sorprender lo que el Espíritu Santo puede hacer con usted. Tomó a unos pescadores ignorantes y letrados que no sabían nada y empezaron a orar por gente y sanaban. Empezaron a resucitar muertos. Empezaron a hablar de una forma impresionante, ungida, con poder. Unos pescadores, es todo lo que sabían hacer. Pero cuando nos agarró el Espíritu Santo, wow, cambiaron, hermanos, la historia del mundo. Tanto que nosotros ahora en el 2024 seguimos hablando de ellos. Escuche, usted no es diferente que Pedro, que Juan, que el apóstol Pablo, que Moisés, que Jacob. No, dice tu palabra que Él no hace acepción de personas. Pero disponga toda su vida, entréguela, niéguese a sí mismo y ríndase completamente a toda la instrucción, a todo el discipulado y a toda la madurez y transformación que el Espíritu Santo quiere operar y obrar en su vida. Él está buscando corazones que estén dirigidos a Él, rendidos a Él. Es todo. Él no está buscando a gente elocuente, a gente intelectual, a gente que tiene títulos. No, a gente que tiene un corazón para Él, a una gente que aborrece el pecado, a una gente que no le gusta la maldad, que se arrepiente inmediatamente y le pide perdón a Dios cuando ofende de alguna o esta manera. Un corazón sensible al Espíritu Santo, a alguien que ya pudo hacer sus ideas y opiniones y prejuicios a un lado para poder escuchar solamente la voz de Dios. Eso es lo que Dios está esperando. Un corazón humilde, un corazón contrito, que le dice a Dios simplemente, Señor, aquí estoy, aquí está mi vida, aquí está mi vida. Amén. Gloria al Señor. Denle un aplauso al Señor.